tal? Soy Gastón Vidalquera. Le agradezco a la editorial Repar la invitación para comentar los casos de jurisprudencia relevantes del último tiempo. Y en esta oportunidad hay un caso que tuvo amplísima repercusión mediática, que es el fallo, la medida cautelar que dictó la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires y en contra del Estado Nacional, relacionado con el régimen de coparticipación federal de impuestos. En forma previa hay que tener en cuenta que la ley de coparticipación federal de impuestos tiene muchísimos años, la 23.548, y el convencional constituyente en el año 96, el rigor de verdad del año 94, dijo que en el año 96 tendría que haber una nueva ley de coparticipación, algo que a la fecha no se ha dictado. ¿Y esto qué genera? Y así nos metemos un poco en el caso concreto. Genera que los porcentajes de la coparticipación secundaria quizás están desfasados, algunos de ellos, por el paso del tiempo. Y esto es lo que ocurrió en el caso en el cual el Estado Nacional, primero por un decreto de necesidad de urgencia y luego por una ley ratificatoria en el Congreso, disminuyó el porcentaje de coparticipación que venía teniendo la Ciudad de Buenos Aires en forma histórica. Lo disminuyó en más de un punto, lo que es traducido en un montón de millones de pesos. ¿Qué hizo la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires se presentó en instancia originaria ante la Corte diciendo que había sido en forma unilateral y pidiendo una medida cautelar suspendiendo esta disminución de la detracción de la coparticipación. Y acá hay algunas cuestiones que son interesantes a tener en cuenta, me parece. Por un lado, el hecho que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires tiene derecho a la competencia originaria de la Corte, algo que cambió no hace tantos años y se equiparó la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires litigue en forma originaria ante la Corte Suprema. Entonces se acepta la competencia de la Corte. Y luego la Corte analiza la medida cautelar y hace lugar a la medida cautelar, si bien no le da el porcentaje de coparticipación que pedía en la Ciudad de Buenos Aires, sino que le da uno un poquito menor. Lo relativo o lo más interesante que tiene el fallo está relacionado con la naturaleza de la ley de coparticipación, que forma parte del federalismo de concertación, y que es un acuerdo entre la nación y las provincias y que no puede ser modificado en forma unilateral por una sola de las partes. En este caso, el Estado Nacional, sin correspondencia, sin escuchar a las otras provincias y sin escuchar a la Ciudad de Buenos Aires, detrajo o disminuyó el porcentaje de coparticipación. Y analicemos un poco porque lo que se hace en lugar es una medida cautelar, no es una sentencia en el fondo. Los invito a leer el fallo en extenso, que es un fallo muy interesante desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista del federalismo, y analiza los requisitos de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud en el derecho está dada en el caso concreto porque en forma unitaria, sin consultar, se disminuyó el porcentaje de coparticipación. Entonces, el primer requisito está muy fuerte porque en forma única el Estado sacó o disminuyó la coparticipación sin escuchar a las otras provincias ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El peligro en la demora es el otro requisito fundamental de las medidas cautelares. Y la Corte es bastante concreta y dice, como se prestan servicios que están en base a un presupuesto, si el Estado le disminuye el porcentaje de coparticipación, se ve en peligro los servicios que tiene que prestar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace lugar a la medida cautelar y hasta que se dicte sentencia de fondo, restablece un porcentaje de coparticipación mayor. Dos otras reflexiones finales. Una, estas cuestiones me parece que no se resuelven en los tribunales, sino se resuelven en el Congreso, relacionado con la necesidad de una nueva ley de coparticipación que está vigente desde muchos años, la necesidad de su reforma. Otra cuestión importante es el hecho de que no se puede traer
un porcentaje de coparticipación sin escuchar a la provincia involucrada, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero son fallos que, más allá del tinte político y sacando las cuestiones políticas de lado, de alguna manera reafirman el federalismo que es necesario en nuestro país y la urgente necesidad de la reforma dictado en una nueva ley de coparticipación y no de pactos fiscales como ha hecho el Estado en el último tiempo. Con lo cual, los invito a leer el fallo en extenso y los comentarios que hay en las distintas publicaciones de la editorial sobre el particular. Muchas gracias.